Gracias, Carolina. Yo hoy vengo a contarles un poquito del quehacer de Cultiva. Cultiva es una organización que ya desde hace más de 20 años viene trabajando en la regeneración de bosques nativos, mejorando espacios públicos y también implementando huertos educativos. Y la gran gracia que encuentro yo en el trabajo de Cultiva es que durante todos estos años lo ha hecho de manera colaborativa. Voy acá. Cultiva tiene varias líneas de acción. Tiene un área de reforestación nativa, donde invita a la gente a participar de la experiencia de lo que es plantar un árbol, poner las manos en la tierra, poder ser parte de una experiencia de cambio, donde ponemos en relevancia no solo la plantación de árboles nativos, sino también el cuidado del entorno y lo que significa para el entorno esta mejora. Y también tiene programas de educación socioambiental. En estos programas es muy importante porque trabajamos con muchos jóvenes donde realmente de manera experiencial y con actividades con sentido y acciones concretas, ellos pueden ser parte del camino de la regeneración, que significa un camino de devolverle un poco esta vitalidad a la tierra que con las prácticas que hemos hecho durante el tiempo se ha perdido. Y es muy importante porque los monitores y con quienes trabajamos en estas áreas se preparan justamente para trabajar con jóvenes para que esta sea una experiencia realmente que genere una transformación. También, muy importante, hay un área de intervenciones urbanas donde lo que se busca es generar un equilibrio en la sociedad respecto a las áreas verdes. Hoy en día, si miramos desde el cielo, en todas las ciudades vamos a ver que hay áreas que son más privilegiadas respecto a los espacios verdes y hay áreas que realmente les ha costado mucho más. Y la gracia de esta línea de acción es que esto involucra a la comunidad. Entonces, ¿cómo la comunidad puede participar en regenerar, en generar un cambio, en crear más áreas verdes, pero también en la sostenibilidad de eso y poder llevarlo y sostenerlo en el futuro? Es un tremendo desafío. Y en la medida que la comunidad se involucra y lo vive, lo vivencia y lo disfruta, genera desde alegría, genera impacto en la comunidad y eso es algo muy importante. Y por último, como línea de acción, quiero contarle de los huertos educativos. Los huertos educativos es súper importante para Cultiva porque, como escuchaba yo en el panel anterior, en la educación parte todo. Yo creo que cuando tomamos niños desde la primera infancia en adelante y también jóvenes y los hacemos parte de este proceso de regenerar, de este proceso de intervenir la naturaleza, creamos de esa manera también conciencia para el futuro cuando ellos ya son adultos. Entonces, los huertos educativos también es una manera donde podemos llegar a niños, a jóvenes que tengan experiencias verdaderas, vivenciales, con las manos en la tierra, donde aprenden tangibles, acciones concretas, pero también aprenden muchos intangibles, lo que es la frustración, lo que es poder plantar algo y que no resulte, lo que es trabajar en equipo. Todas esas son acciones que van educando profundamente al ser humano desde la más tierna infancia. Yo creo que eso es muy importante y es algo que se ha vuelto últimamente también como una campaña muy importante dentro del trabajo de Cultiva. Y algo que a mí me encanta de Cultiva y del equipo de trabajo es que de alguna manera siempre están con las manos en la tierra, siempre está la planificación, están los proyectos, los planes, está el ideal, está el estudio, estudiamos juntos. Pero todo eso, paralelamente, siempre se está llevando a terreno. Como que bajar siempre lo que conversamos en la práctica es muy, muy importante. Y en ese camino de llevar a la práctica es que desde hace algunos años Cultiva ha decidido tomar un camino hacia la agricultura biodinámica. Ya les voy a hablar en unos segundos de eso. Porque también quiero contarles que además de esta intervención con niños, con jóvenes, con adultos, donde se motivan, donde trabajan en voluntariados para ser parte de la experiencia, también Cultiva invita, está medio pasada la diapositiva en la mitad, pero igual se ve la imagen, invita de alguna manera a participar en este proceso a las empresas. Y
de alguna manera propicia para que las empresas puedan entender que también tienen un impacto y que ese impacto puede ser positivo y puede ser beneficioso. Entonces, de alguna manera, también acoge este impulso de muchas empresas que quieren ser parte del cambio y le propician el entorno para poder realizar acciones concretas desde ese lugar. Yo creo profundamente que cuando un niño, un joven o incluso un adulto planta un árbol o es parte de un cultivo o hace su propio esfuerzo en casa a veces, se produce un cambio interior muy potente porque uno se da cuenta que en realidad puede ser parte de la solución y no el problema. Y eso cuando sucede, digamos, en diferentes áreas, en diferentes ámbitos, en diferentes espacios de la ciudad y del campo, genera un cambio que puede ser permanente y que puede generar impacto realmente en el futuro. En cada proyecto, en cada servicio que tiene Cultiva, es muy importante la colaboración. Trabajar de manera colaborativa, trabajar en comunidades, hoy es demasiado importante. Y cuando digo comunidad es como en el amplio sentido de la palabra. A veces creemos que comunidad es estar todos juntos y en realidad comunidad es algo mucho más amplio. Cuando nosotros nos sentamos aquí y estamos todos por una meta en común, ya estamos trabajando en comunidad. Y eso es algo que quiere propiciar Cultiva y eso es algo que es muy importante también para la agricultura biodinámica. Y ahí les dejo también una información. También hay un panel de Cultiva donde pueden ir a informarse, porque algo importante es el trabajo de voluntariado. Y el trabajo de voluntariado significa que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros puede ser parte activa de la acción concreta que está realizando Cultiva. Entonces hay programas de voluntariado y los invito porque realmente cuando uno participa se da cuenta que la cosa es un poco diferente, pero hay que atreverse. Y llegamos a la agricultura biodinámica, que es lo más reciente, se podría decir por un lado, que tiene Cultiva, en el sentido que hace 3 años empezamos un camino concreto de agricultura biodinámica, que significa desde hacer nuestro propio compost biodinámico para las plantas del vivero. Digo reciente con cierta duda porque en los comienzos de Cultiva, cuando se gestó Cultiva, hace muchos años, estaba el impulso de la biodinámica. Por una u otra razón, eso se fue alejando un poco, pero hay un impulso muy verdadero que es parte de la misión y el propósito de Cultiva. Cuando hablamos de regeneración y cuando hablamos de devolverle vitalidad a la tierra, es hacerlo desde el lugar de la biodinámica. Y la biodinámica es enorme como para explicarla en poco rato, pero hay cosas... Perdón, no me funciona el puntero. Bueno, podemos dejarlo ahí. Significa que todo el trabajo que hacemos va enfocado en trabajar con la tierra como un organismo vivo. Ya nosotros cuando trabajamos con el suelo y trabajamos con la tierra desde la biodinámica lo consideramos un organismo vivo. Entonces nos interesa las interacciones que ocurren en la tierra, no solo lo material que ocurre en la tierra, sino cómo esa vida se da en la tierra. Y por ejemplo, nosotros este compost biodinámico que hacemos en el vivero lo hacemos con preparados biodinámicos y de esa manera queremos preparar a las plantas desde la más tierna infancia de las plantas también, digamos, en el vivero, para que cuando lleguen a su lugar definitivo, a su lugar donde van a crecer, sean más resilientes, estén más preparadas para enfrentar estos cambios caprichosos de clima que tenemos hoy en día, estén también más fortalecidas para interactuar con la materia orgánica, con los microorganismos, con todo lo que se encuentran en la tierra. Entonces, parte de ese impulso es trabajar con fuerzas. Nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar con lo material, pero cuando llegamos a la biodinámica, y ahí Diego, ¿me entiende? Voy al tiro de la cabeza porque él también trabaja un poco desde ese lugar, empezamos a trabajar con fuerzas que a veces no las vemos, pero sí las podemos percibir en los resultados, tanto del alimento que creamos con este tipo de agricultura, como también de las plantas que crecen. Bueno, agricultura es una cultura del agro, y no comprende solamente el suelo, sino que comprende todo lo que rodea un lugar. Cuando hablamos de agricultura biodinámica, hablamos de que en cada lugar donde nos acercamos a intervenir, desde una reforestación, un huerto educativo, nos vamos a encontrar con un lugar que es único y especial e irrepetible. Así como cada uno de nosotros somos único, especial y irrepetible,
cada lugar de la tierra que intervenimos también tiene como su espíritu del lugar, su espacio único. Entonces, tiene que ver también con acercarnos con respeto hacia la naturaleza. Es una mirada holística. Yo diría que la biodinámica es una de las primeras miradas holísticas. Ya cumple 100 años el próximo año. Y es no solo respetar ese lugar, sino que entenderlo como único y especial y tomar acciones con cierta conciencia pensando que lo que yo voy a hacer en un lugar único y especial quizás no va a servir para otro lugar. Entonces me tengo que relacionar con el medio ambiente desde la conciencia. Pero en ese camino también tenemos, como decía antes, que enfocarnos mucho en el suelo, de mantenerlo cubierto, generar cobertura vegetal, generar que ocurran interacciones, que a las plantas no les falte la aireación. Entonces, hay mucho, mucho que integrar en la biodinámica. Y algo muy importante, bueno, lo dejamos, te lo dejo porque... Algo muy importante es que en la agricultura biodinámica, como en el trabajo que hemos hecho todo este tiempo, no podemos dejar de lado lo social. Lo social es súper importante porque cada vez que nosotros intervenimos en un lugar, cada vez que hacemos un huerto educativo, cada vez que plantamos, cada vez que hacemos reforestación, cada vez que vamos a una granja biodinámica o a una granja agroecológica o a un lugar orgánico, tenemos que pensar que todos estos organismos que, si bien avanzan hacia tratar de ser autónomos y poder ser autosuficientes, cada decisión que toman va a impactar en el ambiente donde están insertos. Entonces, lo social es demasiado importante porque tengo que desde la conciencia entender que todo lo que yo hago va a tener impacto en lo social y tengo que hacerme responsable de ese impacto, tanto desde lo que proveo como generar un ambiente social que pueda beneficiarse de lo que yo estoy haciendo. Y por eso también el trabajo de voluntariado y el trabajo colaborativo es importante. Y para terminar, quiero decir que hoy en día hay muchos tipos de agricultura y vamos escuchando, y yo creo que ninguno tiene la solución específica. Yo creo que hoy es momento de tomarnos todos de la mano y caminar juntos por un futuro en conjunto. ¡Bravo! ¿Pero qué tal la inspiración para sacar guitarra y hacer una canción de eso? Jime, muchísimas gracias. Diego, tu turno, porque aquí eso es justamente que nos tomemos de la mano y sigamos juntos. Aló, aló. Muchas gracias, Jime, por tus palabras, pues. Y bueno, un gusto saludarles. Soy Diego Heusler Pérez y hoy en día me defino como campesino de pandemia, ¿no? Nos cambió mucho la vida a muchas personas la pandemia, así que me fui a vivir al campo. Y también tengo el rol de agricultor de bosques, tengo el rol de fermentador de alimentos, de bebidas ancestrales, despertando la sabiduría ancestral de los alimentos. Y muchos años también fui facilitador lúdico, compartiendo el arte y medicina del jugar en muchos proyectos por América Latina para ir a demostrar que hay una manera completamente distinta de encontrarnos como seres humanos. Y bueno, llego muy feliz hoy día por la cantidad de gente que me he encontrado, mucha gente comprometida a dejar un mundo mejor para las próximas generaciones, como dice el CEP en los pueblos originarios, pensando en las 7 siguientes generaciones, y por todos los abrazos que me da o los proyectos maravillosos que estamos conociendo y encontrando. Y la pandemia, luego una vida de último año nómada, visitando proyectos, causas por América Latina, sabiduría ancestral, alimentación natural, sanación de enfermedades, educación al aire libre y así distintas propuestas para dejar un mundo mejor, es que la pandemia me trae a Chile, me vengo al campo en la familia y me pongo a estudiar distintos tipos de agricultura todo el 2020 y ahí al final del 2020 recibo ese pedacito de tierra, casi 1 hectárea, en enero del 2021. Era un potrero con mucha avena, corté esa avena y ordené todo ese pasto en curvas de nivel. Y después de un tiempo de gestación, nace el primer día, 31 de agosto del 2021, planto mi primer arbolito en ese pedacito de tierra, invito a una minga y después de 1 año y medio ya hay un gran bosque comestible. Entonces, mi vida cambió mucho. Ese es mi hijito en esta época, un gran bosque. Y bueno, y hace poquito, después de 6 meses más desde esa foto,
Ya viene un grupo de gente desde Brasil, que es donde se importa la agricultura sintrópica que voy a hablar, que vienen a enseñarnos cómo acelerar la sucesión ecológica de los bosques. Y la pregunta inicial que nos dije es, y lo que quiero transmitir hoy día, cómo hacer que cómo la agricultura sintrópica, esta agricultura que hace bosques, acelera la regeneración de los suelos y de los ecosistemas, mientras produce una gran diversidad de alimentos. Entonces, vino mucha gente de muchas partes, hicimos una muy buena minga para seguir estudiando esto de qué pasa cuando comenzamos a manejar los bosques y el ser humano retoma su relación con ellos. Entonces, los bosques comestibles, este es un proyecto piloto de agricultura sintrópica, tiene casi 1 hectárea, son más de 95 tipos de especies de árboles, 34 tipos de árboles frutales están creciendo ahí, 25 aproximadamente árboles, tipos de plantas y árboles nativos, algunas plantas exóticas que cumplen un rol fundamental y como de nicho en el bosque, y muchas hierbas medicinales y mucha diversidad de plantas. Su objetivo es básicamente educativo, pero sí hay una gran foco en viverizar, en aprender, en equivocarnos para luego expandir a otras partes del campo y que nos dé una gran abundancia de alimentos. Aquí hay un proyecto de Brasil que el foco de ese proyecto, por ejemplo, es la huerta, producir hortalizas. Y cada dueño de estos proyectos le va dando un objetivo. Aquí hay producción biodiversa de árboles, o sea, de frutales. Aquí hay más enfocado un poco en la madera y también en el cacao, en el café, muchos proyectos allá en zonas más tropicales, y ya proyectos de gran agricultura donde nos están demostrando que sí se puede rentabilizar estos proyectos con foco comercial en un par de productos y no solamente en un árbol frutal. Y bueno, para llegar a esos bosques es muy importante entender que hemos degenerado como humanidad el suelo, hemos perdido la biodiversidad, la microbiología, la materia orgánica, y estamos en una crisis profunda, una crisis sistémica, donde nos hemos desconectado de la naturaleza mucho, nos hemos desconectado también de los vínculos sociales, hemos roto, desmembrado un tejido social, no sabemos dialogar, encontrarnos, y también hemos perdido una relación profunda con nosotros mismos. No sabemos quiénes somos, no entendemos mucho este cuerpo, cómo funciona. Y bueno, el desafío es cómo poder recuperar la salud y equilibrio en la naturaleza, ¿no? Entonces, básicamente tenemos que recuperar estos 4 procesos ecosistémicos, que es el ciclo del agua, el flujo de la energía del sol a través de la fotosíntesis, la dinámica de las comunidades y el ciclaje de nutrientes. Eso es que como humanidad tenemos que retomar eso para recuperar nuestros ecosistemas. Y hay que entender que para llegar a estos bosques de abundancia hay toda una sucesión ecológica de plantas que van colonizando los sistemas. Hay un sistema de placenta. La placenta es lo que envuelve el inicio de la vida. Y esa placenta y estos árboles están preparándole el suelo con sus nutrientes que están entregando a todas las plantas que vienen después. Y en la agricultura sintrópica, las plantas de la sucesión ecológica más avanzada, las palmas, las araucarias, los nogales y una serie de árboles que se demoran muchos años en crecer, todos esos árboles en la agricultura sintrópica las plantamos y las sembramos muchas veces en el inicio. Entonces las plantas iniciales que duran 6 meses, 1 año, 2 años, le están preparando el suelo a todas las que vienen. Entonces, ¿cómo acelerar los suelos y la regeneración del ecosistema con la agricultura sintrópica? Hay que entender que la agricultura sintrópica viene de Brasil, canalizada toda esta información de los pueblos originarios, de cómo se ha observado los patrones y los principios de cómo evolucionan los bosques en el mundo y se trae eso a la agricultura. Y Ernest Götz canaliza esta información y sintropía viene de entropía, que viene mucho del orden natural que recibe el ser humano al caos. Y ese caos genera sistemas entrópicos que consumen mucha energía importada de otra parte del mundo o del país y depende mucho de algo de afuera y impulsa mucho la competencia. Y la sintropía, por efecto, su contrario, viene del caos al orden, viene a almacenar para que luego pueda producir su propia energía. Y lo que les quiero entregar hoy día para poder replicar la sintropía en casa son básicamente los principios y las claves para hacer esto, porque aquí no hay recetas. No hay recetas, tenemos que entender los principios y las claves para poder impulsar esta regeneración de bosques en nuestros proyectos.
Entonces, yo tenía como una trivia, juego de preguntas, va a ser bien rapidito. ¿Cuál es la principal fuente de alimento, de energía de los bosques y del mundo en general? La principal fuente de energía. Eso es el sol. Y el principio estrella de la sintropía es maximizar la fotosíntesis. ¿Cómo la maximizamos? Teniendo árboles muy cerquitas en distintos estratos, donde cada árbol absorbe luz en su lugar más eficiente, que es allá debajo del bosque, en el sotobosque, arriba o en el estrato emergente. Otra pregunta, ¿cuál es el alimento del suelo? El alimento del suelo es la materia orgánica, hojas, ramas, troncos, animales en descomposición. Entonces, otro principio es acumular materia orgánica, mucha materia orgánica. Mucho es poco. Y otra pregunta, ¿cuál es el alimento más calórico del suelo? Si tenemos un plato de comida, una ensaladita de lechuga, de vegetales y un carbohidrato y una proteína, ¿cuál es el alimento principal del suelo? El más calórico es la leña. Cuando las bacterias descomponen la leña, ese es el nutriente más completo que se le puede entregar al suelo. ¿Y qué hemos hecho con el pedacito de carne, con la proteína de la naturaleza, como seres humanos? ¿Qué hemos hecho con la leña? La hemos quemado, hemos construido y no le hemos dado ningún pedacito de carne ni de proteína al suelo. Hemos alimentado a la Pachamama, como se dice, con pura lechuguita y tomatitos. Y de repente un arrocito y una papa. Entonces es urgente devolverle mucha leña al suelo. Y eso es lo que hacen los bosques cuando se están autopodando, por así decir. Entonces, para que esto ocurra, y otro principio es maximizar la descomposición. Con el agua estamos maximizando esta descomposición de materia orgánica. Otra pregunta importante, bueno, en la naturaleza en realidad las plantas, los bosques se da una... los árboles y las plantas crecen muy cerquitas uno al lado de otro. Entonces, otro principio máximo aquí es plantar una gran diversidad de especies en alta densidad, porque cada árbol y cada planta tiene distintas funciones y roles y entregan distintos nutrientes y se están atrayendo distintos insectos y medicinas, por así decir. Entonces, entre más diversidad, más colaboración va a haber y más nutrientes se aporta y más se prepara el suelo para los árboles que vienen después. Y esta pregunta, la más clave también, es ¿en qué momento de la naturaleza y de los bosques ocurren los impulsos de crecimiento más rápido que se han registrado? El momento cuando un bosque crece demasiado. Y eso ocurre cuando hay tormentas, grandes tormentas y relámpagos y vientos que vienen a botar todo ese material leñoso de ahí arriba, se cae al suelo. Entonces, cuando viene esta tormenta y bota toda esta leña, todo eso es alimento que viene a nutrir el suelo. Como es arriba es abajo, por cada kilo de rama que se cae arriba, que es hogar de insectos, son kilos de raíces que se liberan por debajo para todo el subsuelo, y es humedad que se libera también. Y también se estudió que con las podas los árboles liberan hormonas de crecimiento que aprovechan todos los árboles de alrededor. Entonces, si yo podo un árbol, le digo a los árboles de alrededor que crezcan. Entonces, esta es la clave máxima, que es lo que se descubrió mucho: podar para estimular el crecimiento. Entre más podo un árbol cualquiera, un eucaliptus, si es que puede ser un aromo o un quillay, un árbol nativo o las mal llamadas malezas, más crece mi sistema. Y ahí está la clave, cómo ir podando periódicamente los bosques para que crezca rápidamente. Y la próxima clave es cubrir el suelo con materia orgánica y plantar consorcios inteligentes. Entonces todo va a través de un diseño. Hay que diseñar proyectos para integrar una gran diversidad de árboles con distintas claves. La evolución de la granja se va a ir dando. Miles de años de la naturaleza se aceleran con impulsos de poda en 1 o 2 veces al año, y de esa manera vamos a poder ir impulsando la regeneración. La regeneración ecosistémica se va a dar cuando creemos mucho bosque, cuando capturemos mucho carbono y atraiga mucha vida, y qué mejor también si ese bosque nos puede dar mucha alimentación para cubrir la soberanía alimentaria. Entonces la clave para terminar es sembrar, 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 plantar, 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 para luego podar, podar, podar y podar y podar. Y juntémonos a sembrar y plantar y juntémonos a podar, porque cada vez que podamos, todo ese alimento es mulch, acolchado, abono para el suelo,
Y luego viene la cosecha y nos volvemos a contar a podar para volver a abonar al suelo y volvemos a cosechar para podar, para abonar y así estamos. Entonces espero que se haya respondido a esa pregunta. El gran sueño de integrar los monocultivos de frutales, diversificarlos con los cultivos forestales también y también con la reforestación de nativos. Y en esta integración creo que tenemos un gran desafío como humanidad de integrar para ya poder dar los grandes impulsos de regeneración y detener el desierto que se acerca con mucha fuerza. El futuro es ancestral y es urgente volver a lo natural. Muchas gracias. Qué clases magistrales que tenemos y qué rico ver cómo se van juntando aquí alrededor del escenario de BCI para escuchar a estos rockstars de la agronomía que tengo aquí al lado. Francisco, todo suyo. Gracias. Hola, buenas. Soy Francisco Bío, vengo de Puerto Guadal, de la región de Aysén. Tengo un huerto que se llama Huerto Cuatro Estaciones. Hoy día, mientras estamos hablando acá, en mi equipo de trabajo de más o menos 8 o 9 personas están preparando camas, sembrando, trasplantando. Nosotros alimentamos más o menos como a 400 personas desde noviembre a mayo. ¿Y por qué digo esto? Porque yo tengo un respeto profundo por las personas que producen alimentos independientes si lo hacen con métodos convencionales o no. Antes, cuando era más chico, era un poco más radical y hablaba no mal, pero sentía como una crítica no tan constructiva. Y creo que igual hay que mencionar de que todos los que están acá escuchando y los que no están escuchando, donde sea que estén, todos esos food trucks que están allá, esos alimentos que está siendo producido por personas, que son personas que tienen un trabajo y que es valorable. Pero eso tiene que cambiar. Y ahora les voy a dar algunos datos de por qué tiene que cambiar y por qué nosotros creemos que hay que demostrar haciéndolo. Y eso es lo que estamos haciendo con el Huerto Cuatro Estaciones. No sé si ustedes sabían, pero el 30% de los alimentos que consumimos todos los días tienen venenos sobre la norma. O sea, el otro 70% también tiene veneno, pero menos. Y de ese 30%, un porcentaje menor tiene venenos que no solamente está sobre la norma, sino que está sobre el límite de letalidad. Y esto lo dijo Achipia, que es un organismo del Estado que está a cargo de el riesgo y la inocuidad alimentaria y todo esto. O sea, son datos del Estado. Los suelos que son cultivados con métodos convencionales están empobrecidos. Y esto obliga a que sean fertilizados con fertilizantes solubles y poner venenos. Los fertilizantes que se ponen en los suelos que están en Chile, acá los que vienen de la comida que ustedes almorzaron, los fertilizantes vienen de Rusia, de China, de África. No sé si ustedes sabían, pero la mayoría del nitrógeno que compone los cuerpos de todos ustedes y el mío fue hecho artificialmente por el método Haber-Bosch. O sea, gran parte de sus cuerpos y en mi cuerpo somos como, no sé, yo pienso medio androide de una forma indirecta. No está fijado por bacterias como fue históricamente desde siempre. Estos fertilizantes afectan la microbiología del suelo, oxidan la materia orgánica, como dijo Diego. Para que se hagan una idea, cuando uno manda un análisis de suelo a un laboratorio, que tengáis 2% materia orgánica, 3% materia orgánica, lo ven como algo bueno. Desde el punto de vista orgánico o regenerativo, es como un suelo muerto. Nosotros en el Huerto Cuatro Estaciones recibimos un suelo con 3% materia orgánica y hoy día, después de 6 años de trabajo, tiene 20% de materia orgánica. Eso es agricultura regenerativa como literal, ¿cachai? 6 años cultivando, alimentando 400 personas y la materia orgánica, los nutrientes del suelo aumentan. La mayoría de los alimentos que se producen en Chile en verdad no son alimentos. Es fruta, vino, que se va para China, para Estados Unidos o para Europa. Hay un gran capital humano y profesional en Chile que se está ocupando para mandar esos productos para afuera. Y está bien, porque generan trabajo, empleo y todo. Pero nosotros, mientras tanto, estamos comiendo alimentos envenenados. Las personas no saben de dónde viene su comida. Uno va al supermercado y no tiene idea de dónde viene la lechuga, dónde viene el tomate, la zanahoria. Nadie sabe. Los niños creen que la leche viene del refrigerador. No saben que vienen las vacas.
Y por último, el sistema alimentario es vulnerable porque si a Putin se le ocurre invadir Ucrania, sube el precio del pan. Si es que los terroristas de no sé dónde se les ocurre saltar los barcos que vienen con fertilizante por el estrecho de no sé cuánto, no hay fósforo, sube los fertilizantes. Y eso afecta el bolsillo de nosotros. En cambio, una agricultura que no necesita inputs de otros continentes, que regenera suelos, no estaría tan vulnerable a este tipo de cosas. Y eso es lo que nosotros queremos construir de a poco. O sea, no estamos diciendo que somos la solución, todos deberían hacer del huerto 4 estaciones. No, pero es un ejemplo que está en Puerto Guadal. ¿Por qué no puede ser acá en Santiago? De hecho, acá hay un ejemplo chiquillo, Huerta La Raíz. Ahí está el Oscar con la Cami. Un ejemplo claro acá en la región. Somos más de 20 huertos, en todo caso, hoy día en Chile, que estamos tratando de hacer lo mismo. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Cultivar sin veneno, primero que todo, que es súper sencillo. La parte técnica está resuelta. Es un poco difícil económicamente, porque las hortalizas son baratas. Es difícil pagar buenos sueldos cuando una lechuga en la Vega vale 300 pesos. Es difícil competir contra eso. Queremos regenerar los suelos, seguir aumentando la fertilidad o por lo menos mantenerla. Ya 20% es suficiente, ahora tenemos que enfocarnos en mantener esa fertilidad. Queremos generar sistemas donde los insumos sean más locales, el guano de los vecinos, el fardo de los vecinos, no el fósforo de África o el nitrógeno de Estados Unidos, donde sea que viene. Queremos conocer a las personas que alimentamos. Nosotros vamos a Coyhaique a dejar nuestras canastas y conocemos a la gente que come nuestras zanahorias. Los niños nosotros los hemos visto crecer y nuestros clientes han visto crecer también a mi hijo y eso es súper valioso. Hoy día lo que más queremos es conectarnos entre nosotros y tener relaciones humanas más reales. Que es una cuestión indirecta, pero ocurre. Y eso fortalece el sistema alimentario, nos vuelve menos dependientes de las ideas de Putin o cualquier otro personaje como ese. Y eso es todo, o sea, así de simple. Y es lo que estamos intentando demostrar y ojalá que a algunos de ustedes les haga sentido y busquen huertos como el de los chiquillos de Huerta La Raíz acá en Santiago, si están en Puerto Montt, lo en Puerto Montt o donde sea. O sea, sean consecuentes con sus ideas, gasten la plata en huerteros que están intentando hacer las cosas bien para que esto cambie y quizá en 50 años más, 60 años más, 100 años más, la ruralidad en Chile va a ser un poquito distinta a lo que es hoy día. Muy bien, un aplauso grande porque de verdad es un lujazo tenerlos a los tres en este escenario. Aplaudimos también, como decía Francisco, a quienes están acá tratando de motivarnos a todos, porque no solamente se puede invertir en esos huertos locales, sino que ¿por qué no atreverse cada uno de nosotros? Está en nuestras manos, no es ciencia de la NASA poder poner una plantita de albahaca o tener un tomate y partir además contagiando a quienes están alrededor. Van a ver que cuando alguien los ve huerteando, los ve en la tierra, en general dicen que es envidia sana. No lo tengo comprobado, pero así dicen. Por lo tanto, se puede ir generando comunidad, como decía un poco la Jime. Nos queda poquito tiempo, por lo tanto quiero sacarles el jugo y partir de inmediato. Acá todos los vemos y lo conversábamos fuera de escenario, como estos grandes rockstar que tienen unas lechugas que tenía Francisco ahí, que a pesar de la lluvia de ayer, tan impecables hoy día, pero preciosas. Pásennos a ver ahí al Huerto 4 Estaciones. ¿Cómo partieron? ¿Partieron así? Les cuento, nos van quedando 7 minutos, así que las respuestas tienen que ser cortitas, pero me encantaría que nos pudieran contar, ¿siempre se les dieron los tomates cuando pusieron la semilla? ¿Siempre creció la albahaca o no? Dale. La respuesta es no. No siempre fue así. Es humano, entonces es humano. De hecho, lo que nosotros queremos demostrar es que es sencillo, pero hay cosas que hay que tener claras, po. Y hemos sido súper enfáticos y por eso hicimos un huerto bonito ahí, con harto compost, porque como dice Diego, hay que ponerle harto compost. No hay que ser amarrete con eso. Si tú quieres cosechar algo grande y rico, tienes que ponerle también más de lo que quieres sacar. Y cuando partimos en el huerto 4 estaciones, fueron frustraciones muy grandes por varios años. Siguen habiendo frustraciones todo el rato. Pero uno como buen emprendedor está acostumbrado a solucionar problemas todos los días. Y bueno, el suelo es muy
Generoso. te generoso responde. y recíproco. Tú le das y te da. Y ahí, para que lo pienses, un consejo muy cortito, para que al final cada uno se lleve algún tip, alguna recomendación de estas grandes eminencias que tenemos en la agricultura. Diego, tú agarraste el micrófono, por lo que quiere decir que algo querías decir. Así es. Yo no soy de huerta, muy poquito, más de bosque. Y sí, pues el primer año plantamos una gran diversidad de árboles y no nos dimos cuenta que todos los cítricos, todos los paltos vienen del subtrópico, crecen debajo del sotobosque, entonces el invierno siguiente todos quemados por la helada, ¿no? Entonces uno va aprendiendo cuando hace bosques qué árboles van al comienzo, qué árboles están generando bosque, están cubriendo una capa alta, están generando sombritas, están protegiendo otros, para que ahí recién poner otros árboles que se van a proteger de esos y van a crecer lentamente mientras el bosque se empieza a adaptar. Entonces hay son muchos errores los que uno comete al principio y son geniales porque con cada error es más aprendizaje y hay que disfrutar esos errores porque son pura energía para seguir avanzando. Ya, para que no me reten, piensa también en un consejo chiquitito, ya, para poder decirlo al final. Jime, y en el caso tuyo, tú hablabas de generar comunidad, de poder trabajar todos juntos, un poco lo que decía Diego y Francisco. Si no tuviéramos también a quienes están al lado, imposible poder llevar eso, pasar la frustración por lo menos. ¿Cómo lo han hecho ustedes? Realmente es muy difícil sin la comunidad, sin el soporte. Cuando llegué a Cultiva, mi primera pregunta fue, miremos hacia atrás, ¿qué es lo que ha pasado con lo que hemos hecho? Y nos damos cuenta que en realidad el fracaso es el mejor aprendizaje y poder mirar, el error conduce a la libertad, o sea, poder equivocarnos realmente es donde realmente aprendemos. Y desde ahí es invitar al voluntariado, a trabajar en conjunto, porque cuando llega personas que realmente tienen susto de meter las manos a la tierra y tú las invitas a meter las manos a la tierra y ves que es posible y que todos colaborando eso fructifica y genera algo mejor, uno le pierde el miedo. Yo hago clases también en un colegio de pedagogía Waldorf y hacemos huertos con los jóvenes, con los niños. Y tenemos más fracasos que aciertos, pero realmente cuando tienes un acierto lo valoras con amor, aprendes y realmente lo pones en el lugar que tiene que estar. Porque si son puros aciertos, no aprendí nada, la verdad. Que es cierto, y además qué buena estrategia también con los niños, la mejor forma para que prueben todo eso verde que le ponen cara de asco cuando uno se los presenta muchas veces, es cuando los ven nacer, porque por Dios que es distinto sacar una arveja de un tarro o de un frasco que verla crecer de la vaina y que los niños de ahí la prueben. Es una experiencia totalmente distinta. Cortito entonces, porque vamos a respetar al rajatabla los tiempos. Un consejo para quienes estén tal vez empezando, bueno, ya pueden ser dos, Diego ya pidió extensión, pero un consejo para que aquellos que todavía le tienen un poquito de susto, yo creo que aquí la mayoría ya lo hace, pero para quienes no lo hacen, puedan de verdad atreverse y echarle para adelante en una agricultura regenerativa. Voy a partir. Visiten algún huerto, o sea, cómprenle a algún agricultor como los chicos que están acá, que están súper cerca, y vayan a verlos. En los lugares, los huertos son lindos, son entretenidos, generalmente se pasa bien. Y para el que quiera hacerlo un poco más serio, nosotros tenemos cursos. Ahí pasando al tiro el dato, perfecto. Huerto 4 estaciones, así que si quieren aprender más también nos pueden visitar. Oye, y no hay plata mejor invertida que en ese aprendizaje, ¿eh? Diego. Así pues, algunos tips. El trekking regenerativo. Si voy al cerro, todo el material seco que esté arriba del árbol se saca alimento para el suelito allá abajo. Hacer huerta o un bosquecito a pequeña escala en el macetero de tu departamento. Las podas del invierno, los vecinos botan mucha poda, recogerla y acomodarla por ahí por el jardín, alrededor de mi arbolito y todo. Ahí hay varias técnicas. Y lo último, a mí me encanta viajar, viajaba mucho antes, hoy día estoy más en el campo, más. Cuando yo viajo hoy en día, organizo mis viajes haciendo voluntariados 2, 3, 4 días en distintos campos con agricultores, con huerteros, con gente que se dedica a los bosques. Entonces, diseñen sus estilos de vida, diseñen sus viajes. Hay mucho voluntariado en muchas partes donde te reciben con tus 2 manitos extras a servir el trabajo que ellos hacen en el día a día a cambio de comida y alojamiento. Así que viajen dejando huella y semilla en cada lugar donde van, mientras aprenden. ¡Qué bueno! Oye, me encantaron tus tips y además que sabes qué importante es porque ese voluntariado, por más que parezca que uno es el que está dando, te están entregando un montón de conocimientos, relaciones, incluso amistades para el futuro, así que fundamental. Jime,
2 consejos muy cortitos. Aprendan a hacer compost. Cuando uno se relaciona con sus desechos orgánicos y ve la transformación que eso produce para generar alimento para un suelo que queremos que esté más vivo, ocurre también una transformación interior. Así que ese es un consejo. Y segundo, agrúpense como consumidores. La fuerza hoy día viene desde el consumidor. Hoy conversamos con los directores de la Asociación Biodinámica cómo llegar al cambio, pero hemos dado cuenta que todos los proyectos que han sido muy exitosos han nacido con la fuerza de los consumidores. Realmente el consumidor es el que puede exigir, el que puede hacerse más consciente. En el panel anterior hablaban de eso. Realmente exigir, pedir y luchar por lo que realmente como consumidor yo quiero obtener. Maravilloso, les quiero invitar entonces a que les demos un aplauso fuerte. Hace frío y con eso se nos va a pasar el frío. Atreverse a etiquetar, a venir, a invitar a quienes no han venido todavía, porque creo que este festival realmente nos lleva a crecer como sociedad. Es una iniciativa maravillosa y además nos da la posibilidad de escuchar a grandes exponentes como los que tenemos acá. Así que un aplauso fuerte para ustedes también, para que se les pase ese frío y sigan disfrutando de la tarde. Muchas gracias.